Saludos a los amigos de Metro Puerto Rico, mi nombre es Alondra Guerra y les quiero dar la bienvenida nuevamente a este espacio totalmente seguro en el que decidimos que es tiempo de hablar. Y hoy tenemos que hablar sobre un fenómeno que ha resonado muchísimo en los últimos tiempos y yo creo que ha sido bastante impulsado por la tecnología que tenemos en todos lados. Me refiero al agotamiento laboral, mejor conocido como burning. Y para eso tenemos al doctor Humberto Cruz, especialista en medicina conductual de CIMA. Saludos, Humberto. Saludos, gracias por la invitación y por este espacio tan propio. Mira, Humberto, cuéntanos de todo sobre el burning, porque lo reconocemos, pero ¿cómo lo identificamos? ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo lo evitamos? El burner es un fenómeno ocupacional, ¿verdad? Debo decir que no se encuentra ningún tipo de manual diagnóstico, no existe en un panfleto médico, pero sí dentro de lo que es el ICD-10, ¿verdad? O el ICD-10, que es el manual diagnóstico médico, hay una partecita que dice Occupational Factors, ¿verdad? Y el burnout está dentro de él. El burnout o síndrome de quemazón, ¿verdad? Es un síndrome asociado al overload, ¿verdad? O a la cantidad excesiva que experimenta un individuo de trabajo y se divide en tres tipos de escalas, por así decirlo. El burnout se puede clasificar entre factores emocionales que le afecten, despersonalización, que es cuando yo me desvinculo de mi trabajo y de los que tengo más de cerca, y bajo personal accomplishment, ¿no? Un bajo sentido de trabajo o de que estoy rindiendo bien, ¿verdad? El burnout típicamente se da muchos lugares en donde hay, por supuesto, mucho trabajo, pero que las personas comienzan a tener una deficiencia en la manera en que pueden manejar los estresores asociados al trabajo. Y ahí es que entonces se convierte en un estrés crónico, entonces el estrés crónico migra a ansiedad generalizada y pudiese incluso llegar hasta una depresión. Las personas, específicamente los puertorriqueños, somos bastante incrédulos con esto de la salud mental y el burning sabemos que existe. ¿Cómo dejamos ese estigma de que es como una changuería? Bueno, el burnout ciertamente no es una changuería. Yo sé que el que me está viendo ahora mismo sabe que posiblemente tuvo una jornada laboral de mucho cansancio, de muchos retos, ¿verdad? Y que es lo que no debemos ignorar. Como puertorriqueños somos típicamente workaholics, ¿verdad? Nos gusta mucho trabajar, nos gusta mucho producir. Sin embargo, no se nos enseña a tener límites y espacios saludables para tomar descanso, ¿verdad? Muchas veces en las empresas no hay lugares dedicados a que el empleado pueda ir y simplemente tomar un tiempo para él. Incluso no hay comunicación concurrente que provenga de recursos humanos o de alguna, ¿verdad? Un puesto de trabajo más elevado en cogete un brequecito, cogete dos brequecitos o cogete tres brequecitos, ¿verdad? Muchas veces eso se pasa por desapercibido. Sí. Es un tema que pese a que sigue siendo también un estigma dentro del trabajo, muchos trabajadores no se atreven a hablar abiertamente del tema porque tienen miedos a represalias. Dentro del campo de la salud, ¿verdad? Para que tengas una idea, incluso muchos médicos no se atreven a hablar de esto porque pudiese repercutir en cambios asociados a sus licencias, que le quitan la licencia, porque el burnout está asociado a mayores riesgos en cometer errores clínicos, a malos diagnósticos y tiene un costo incalculable, ¿verdad? En lo que son las métricas de los hospitales, teniendo en cuenta que mucha gente abandona sus trabajos. Hemos visto en los últimos meses, años, cómo hay un aumento en turnovers, la gente llega al trabajo, ya a la semana se quiere ir, busca otro, y la realidad es que el problema muchas veces no es el trabajo, el problema es cómo las demandas emocionales que estoy obteniendo con respecto al trabajo las manejo. Así que es más bien una falta de herramientas y que también tiene que ser cónsono con las herramientas que desarrolla la empresa, la institución u la organización para poder manejar, ¿verdad?, este tipo de fenómenos. Ya me dijiste que las personas tienden a abandonar el área de empleo. ¿De qué otra forma esto del burnout afecta el área laboral? Una persona cuando piensa en trabajar o cuando piensa estudiar algo para trabajar, ¿verdad? No es lo mismo yo decir, me voy a convertir en algo, a que cuando soy ese algo que siempre soñé, me di cuenta que las demandas ocupacionales son otras, ¿verdad? Una persona que empieza o inicia un trabajo tiene altas expectativas. Quiere rendir, quiere demostrar que puede, quiere demostrar unas capacidades. Sin embargo, se da cuenta que dentro de las exigencias laborales hay otras exigencias, como por ejemplo, pues tenemos un personal corto. Este personal, ¿tú crees que tú me puedas cubrir esta área? ¿Tú crees que tú puedas entonces ayudarme con este papeleo? Entonces comienzan eh, Tareas estas micro tareas que simplemente llegan dentro de tus tareas, dentro de tus en el tareas. mismo tiempo que tienes. Exactamente. Así que eso
se sigue, ¿verdad? Piling up, ¿verdad? Sigue eso creciendo y nos damos cuenta que al final terminamos con esa mente sumamente drenado. Sí. La gente piensa que llegar a la casa y descansar es lo esencial. Y en efecto sí, ¿verdad? Pudiese ayudarlos a descansar, el descanso pudiese ayudarnos a retomar, ¿verdad? El curso normal de nuestra energía corporal, mental, ¿verdad? Pero hay gente que se equivoca y piensa que eso es posible. Ahora, una persona que llega a su casa y sale de su casa a hacer ejercicio, a caminar, a reunirse con amistades después del trabajo, ha mostrado científicamente ser una de las estrategias más eficaces y más potentes para volver a ganar esa energía. De hecho, a mí me pasa que a veces estoy en mi casa, llegó un turno laboral bien cargado y lo que hago es que salgo a caminar. O me monto en un Ford Track y sigo por ahí por abajo en las montañas de ahí bonito. Eso me ayuda muchísimo, ¿verdad? Porque el cuerpo necesita entender que tiene que haber un momento en donde de 15 a media hora no hago nada, ¿verdad? El cerebro reconoce que es que estoy desconectado de mis tareas. El cerebro tiene también la capacidad de acomodar información nueva o de la que ya aprendí o los to-do o los tasks que tengo que se puedan acomodar de manera más efectiva. No podemos perder de perspectiva, ¿verdad? Que los trabajos, las organizaciones han sufrido este embate en donde las personas, hoy inicié mi jornada laboral, como hubo 2 o 3 cosas que no me gustaron, ya la semana que viene voy a abandonar el trabajo. Y eso responde también, como mencioné anteriormente, a esas estrategias que yo tengo de afrontar las demandas laborales que lamentablemente en Puerto Rico van a ser un poco más acentuadas que posiblemente el resto de la población, porque en Puerto Rico hemos tenido un shortage, ¿verdad? Una disminución de muchas áreas, por ejemplo la médica, y puedo seguir mencionando, ¿verdad? Diferentes tipos de trabajadores, pero tenemos corto personal en las áreas. So, es un efecto interesante que debe ser estudiado mucho más a fondo aquí en la isla. Interesante. Y entiendo, ¿verdad? Una de las cosas que yo intento evitar en redes sociales, que es lo más que tenemos tecnología, estamos todo el tiempo pegados, una de las cosas que yo intento evitar es seguir consejos de personas que no son expertos. Y que muchos hay por ahí. Que si de estilo de vida, que si para manejar el estrés, de esto mismo del burnout. ¿Existe algún programa específico para esto? En nuestros hospitales y en nuestro sistema, sí. Nos hemos dado la tarea de, cuando empezó el COVID, ¿verdad? El seguido del COVID, nos comenzamos a dar cuenta cómo la salud emocional y mental de nuestros empleados particularmente se está viendo bien afectada. Y no era un fenómeno únicamente del sistema de salud menonita. Era un reto que estamos viendo a nivel global, ¿verdad? La cantidad de muertes por COVID, el que no había un tratamiento, el que no sé cómo manejar esto, el que incluso no había, globalmente no había productos ni materiales para cuidarse y no contraer el virus o la enfermedad. Interesantemente, Menonita, nos sentimos a la tarea de crear un programa robusto, ¿verdad? Que hicimos un año de piloto en donde atendimos directamente a los empleados ofreciéndoles espacios psicoeducativos, espacios seguros y diseñamos un programa que busca atender los aspectos emocionales que pudiese desencadenar el burnout. ¿Y por qué digo esto? Porque el burnout es como el huracán que llegó y que desmanteló, pero que dejó entrevisto cosas que yo ya tenía adentro que nunca había trabajado. Así que el fenómeno del burnout expone en muchas ocasiones cosas que yo tengo que uno tiene ya. Ay, sí. Así que cuando yo tengo esto presente, decidimos crear un programa, en verdad, que se llama Tu Primera Ayuda Emocional, en donde el empleado tiene una línea directa específicamente para contactar a profesionales de la salud mental, para realizar consultas, para solicitar charlas a sus equipos, para ser atendidos emocionalmente a nivel individual y para crear incluso iniciativas basadas en un modelo en evidencia que se llama Cuidado Informado en Trauma. Sí, no queríamos conformarnos únicamente con eso. El programa mostró una efectividad gigantesca. En ese primer año impactamos nuestro hospital, pero no conforme con eso, hicimos acuerdos de colaboración con organizaciones gubernamentales en Puerto Rico y logramos un alcance de más de 25,000 personas en el primer año luego de la pandemia. Así que logramos recibir fondos, ¿verdad? Subvenciones a nivel federal para continuar desarrollando este programa. Y necesitábamos esfuerzos. No queríamos que esto fuera algo único de Menonita, así que Menonita, con el corazón que nos distingue, estar para nuestra gente y de servir con amor cristiano, que es uno de nuestros logos, de nuestros slogans, ¿verdad? Queríamos ir más allá. Así que 8 organizaciones en Puerto Rico se unen y asumen nuestro modelo como parte de su modelo de implementación para también trabajarlo dentro de sus empresas. Y todos estos fondos provienen de HRSA,
Gracias a estos fondos hemos impactado a más de 9,000 empleados en Puerto Rico, incluyendo una de nuestras organizaciones hermanas en Nueva York, ¿verdad? Así que básicamente tuvimos un impacto de alto nivel que nos permitió incluso estar presente dentro de congresistas, frente a congresistas, frente a diferentes personas en Estados Unidos que trabajaban en altas aulas de sistemas hospitalarios. Y el programa de nosotros mostró ser un programa, de hecho en el 2022 fue catalogado como uno de los programas de intervención con empleados más creativos y más efectivos en toda la nación americana. Así que estamos hablando que... Cuando dices creativo, ¿a qué te refieres? Bueno, que nosotros creamos un modelo, uno, sustentable, dos, que nos permitía fácil acceso. No tenía que pasar guardábamos mucho la confidencialidad, ¿verdad? Porque el empleado no quiere exponerse o no quiere exponerse a que sepan qué es lo que está pasando. Así que creamos un modelo creativo en donde en las charlas nosotros identificamos mediante unos inventarios de cernimiento quién estaba un poco más propenso a tener el desarrollo de una condición de salud mental. Ese paciente se identificaba, ese empleado se identificaba, se llamaba y le íbamos a leer los laboratorios emocionales. Wow. Así que los llamábamos, le leíamos los laboratorios emocionales, de acuerdo a los resultados que arrojó, y se le ofrecía el tratamiento o el acompañamiento emocional, ¿verdad? Por un periodo de tiempo, el tiempo que fuese necesario. No tan solo eso, cumplíamos con el empleado, pero también asistíamos al familiar de ese empleado, y todo esto de manera gratuita para nuestros empleados. Así que este modelo, cuando lo transcribimos y se patentizó en el sistema, se institucionaliza, y decidimos entonces regar la voz. Nos hicimos partner de varias organizaciones en Puerto Rico, y el año pasado presentamos en Boston nuestro trabajo. Este año tenemos una invitación a Washington también para presentar todo el trabajo que se ha hecho, y nos hicimos parte del Consejo Nacional de Bienestar, el National Council of Wellbeing y el Institute of Health Improvement, ¿verdad? El Instituto de Improvement, de mejoría en el sistema de salud de los Estados Unidos, para crear modelos basados en evidencia y política pública, incluso institucional, para poder promover el que este tipo de programas se hagan no tan solo en nuestros hospitales, sino en todas las organizaciones del país. Como acabas de mencionar que esto se hizo en el propio sistema de salud, ¿cuál ha sido el feedback? ¿Cómo se ha visto reflejado ese trabajo entre su personal? Pues mira, hemos notado... hemos tenido todo tipo de resultados positivos, ¿verdad? Primero, hemos notado una apertura muy grande de parte de nuestros empleados en buscar ayuda de salud mental. Es lo primero. Así que si nosotros queríamos romper el estigma en nuestras comunidades, yo creo que primero tenemos que empezar en nuestra casa, ¿verdad? Así que empezamos en nuestra casa, empezamos en nuestro sistema, y poco a poco vimos una apertura donde la gente se acercaba y te decía: yo necesito una charla para mi equipo, porque noto a mi equipo muy tenso. Pero ¿cómo ellos sabían que el equipo estaba tenso? Porque ellos fueron a una charla donde le explicamos los síntomas de un equipo tenso, ¿verdad? Por ejemplo, así que era un efecto dominó que seguía corriendo, y el programa pues logró, hemos tenido un alcance de impacto. Anualmente nosotros impactamos sobre 4,000 empleados en nuestro sistema. Así que estamos hablando que en las modalidades que estamos utilizando es presencial y modalidad también incluso virtual, porque todavía tenemos personas trabajando en la virtualidad. Así que incluso las personas que trabajan virtual se ven beneficiadas de esto y no se excluyen. Les han hecho, ¿verdad? Como preguntas, porque esto es un programa creado por ustedes. Les han hecho preguntas a ellos mismos de cómo se sienten. Sí. Se miden los niveles de satisfacción, y según las estadísticas que hemos estado recogiendo, el 100% de los pacientes piensa que es un programa que ha sido sumamente beneficioso, no tan solo para ellos como individuos, sino también para su entorno laboral. Así que ha mostrado unos resultados increíbles. Brutal, brutal. Finalmente, usted, que sí es experto en el tema, ¿nos pudiera dar, tanto a patronos como a empleados, algunos consejos antes de pasar por encima para manejarlo? Claro que sí. Primero, si usted es una persona que está teniendo un síndrome de quemazón, y cuando hablo de quemazón es que ya yo no siento tal vez ese mismo ánimo de ir a trabajar, es que tal vez yo estoy más irritable cuando me dan una tarea, es que tal vez yo no tengo tanto compañerismo con la gente que usualmente yo compartía, pues posiblemente por ahí hay algo de quemazón y hay que investigarlo. Así que yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer como patronos, como organizaciones, es desarrollar programas que inviten a la gente a educarse sobre esto. Yo pienso que la educación es todo, ¿verdad? Sí. Y cuando tú tienes una persona que tú educas o una organización que tú educas, va a estar la organización más consciente de de tales efectos, por tanto va a moverse más en pro de la búsqueda de la ayuda, ¿verdad? Lo que queremos es que
la información abra paso a que yo identifique. Una vez yo identifico, número 2 sería actuar, ¿verdad? Así que corresponde a los patronos tener vínculos con incluso hospitales de salud mental para traer recursos, traer personal para que puedan venir a las empresas, para que puedan venir a las empresas, para que puedan educar a las personas. Incluso hay módulos, existen certificaciones en primeros auxilios psicológicos, que me parece que eso es lo que tú no tienes que ser psicólogo para tenerlo. Es como decir un CPR emocional, ¿verdad? Así que ese tipo de actividades son sumamente importantes que sean dentro de las esferas. Otra cosa, conversar sobre esto, conversar sobre las posibles repercusiones de yo hacer un cernimiento de mi empleado, cómo yo puedo administrar con profesionales de la salud mental, ir a la organización y hacer un estudio de ese campo de trabajo, y obviamente hay otro tipo de especialistas para esto, los organizacionales industriales, pero también nosotros podemos fungir, ¿verdad?, como un aliciente a la hora de educar y sobre todas las cosas, interpretar una data que nos va a decir a nosotros cuán quemado ¿verdad?, o cuán burnout puede estar el personal. Así que a partir de eso se crea un equipo, se crea un módulo, o se crean panfletos de trabajo, ¿verdad?, o se hace un modelo lógico para atender la causa. Se ocultan las necesidades y básicamente pues se crea un programa que va atado a las necesidades inmediatas y particulares de esos empleados. Y obviamente se comparte con recursos humanos y se lleva a política pública, ¿verdad? Política pública entendiendo que el recurso humano es quien determina si se pueden hacer cambios en procedimientos, cambios en normativas. O sea, que esto va mucho más allá de simplemente atender al empleado. Es como también la empresa es flexible para hacer cambios que vayan en pro del bienestar de su empleado. Bueno, ahí lo tuvieron. Muchísimas gracias, doctor Cruz, por esta información tan valiosa, y gracias al Hospital Menonita Cima por este programa tan innovador que está listo para las empresas en Puerto Rico. ¿A dónde nos comunicamos? Bueno, se pueden comunicar con nosotros al 787-714-2462, 787-714-2462. Ahí preguntan por nosotros y con mucho gusto les ayudaremos, claro que sí. Perfecto. Muchísimas gracias a ustedes por la sintonía. Nos vemos en otro episodio de Es Tiempo de Hablar.